El trabajo de investigación se titula Tendencias en los procesos de formación de la lectura en los últimos 15 años. El presente trabajo realiza un estado del arte sobre los procesos de formación de la lectura. Por ello, el siguiente estudio pretende indagar en la enseñanza, en las estrategias y en la didáctica, dentro del proceso de formación de la lectura. Por lo tanto, esta revisión documental establece tendencias y resultados de este proceso teniendo en cuenta las investigaciones de los últimos 15 años, en donde se expone que la enseñanza de la lectura se está dando desde las diferentes concepciones que cada docente tiene frente a este, y aún es vista como una de las habilidades que se debe desarrollar en el estudiante desde el área del lenguaje, siendo ajena o de poca relevancia para las demás áreas. Desde las perspectivas de las estrategias, en los antecedentes consultados, estas son una herramienta que utilizan los lectores para comprender un texto, siendo este un proceso natural de un aprendizaje, en donde el docente juega un papel importante en las estrategias de la lectura, porque debe diseñar, plantear, evaluar, realizar planes de mejora en los procesos de comprensión de los educandos. En la investigación en el aspecto concerniente a la didáctica, la lectura se ha analizado en algunos trabajos donde se evidencia en ella la preocupación por la implementación de una serie de métodos que lleven al estudiante a generar unos buenos procesos de asimilación de contenidos a través de la lectura. La inquietud sobre el por qué no implementar unos recursos que permitan evaluar la lectura de un modo particular, atendiendo a las necesidades de cada estudiante. Por lo planteado anteriormente, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el estado del arte sobre los procesos de formación en la lectura en educación básica en los últimos 15 años? Palabras claves: la comprensión lectora, la didáctica de la lectura, estrategias de la lectura, metacognición, lectura, enseñanza y aprendizaje. En el presente trabajo de grado es desarrollado en el marco de la maestría en educación, el cual está vinculado en la línea de investigación de pensamiento sociocrítico, que consiste en la constitución significativa y solidaria del conocimiento y tiene como finalidad propiciar la construcción a partir de la reflexión y la investigación sobre las problemáticas teórico-conceptuales y prácticos que hacen parte de la educación en Colombia y de las disciplinas de formación académica en su interrelación dialógica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Gran Colombia, orientado por el docente José Luis Jiménez Hurtado. Este documento presenta un análisis sobre los procesos de formación en la lectura en algunos países iberoamericanos. Al mismo tiempo, permite evidenciar las investigaciones predominantes en la comprensión lectora, como lo son el enfoque cualitativo, el enfoque cuasi experimental, instruccional, explícito y cualitativo, en donde se expone que la enseñanza de la lectura se está dando desde las diferentes concepciones que cada docente tiene frente a las habilidades que debe desarrollar el estudiante en el área del lenguaje. Se aborda esta visión documental desde las tendencias conceptuales de la didáctica, la enseñanza y las estrategias de lectura, recolectando datos de interpretación, resultados y se proponen sugerencias en la enseñanza-aprendizaje. La investigación indaga acerca de la enseñanza de la lectura en la escuela, que es el tema relevante en todo proceso académico, formativo y en el cual ha sido el tema que últimamente se habla en los procesos que tienen los estudiantes, las estrategias que se implementan de lectura y las prácticas pedagógicas para mejorar la comprensión lectora en básica, secundaria, en primaria, en educación superior, desde los conocimientos del individuo. La didáctica y las estrategias, lo que hasta el momento se ha evidenciado en las investigaciones realizadas sobre las temáticas en los últimos 15 años. A través de la lectura también se construye un significado, realizando estructuras mentales que aumentan el nivel de comprensión de los estudiantes. La producción de textos es también la base para formar buenos lectores, para crear nuevos significados de cohesión, coherencia y ampliación de su léxico, siendo este un excelente elemento como recursos para entender e interpretar a diferentes lecturas que se puede enfrentar el lector. La metodología. La investigación es documental y intenta ser una herramienta útil para todos aquellos que desean abordar desde una perspectiva científica la construcción de una visión global en el conocimiento en el área temática determinada, según Hoyos 2000, página 12. En este sentido,
Con la investigación de tipo documental se pretende dar una mirada más amplia y completa al problema de investigación formulado, con el fin de dar mayor claridad para su estudio. De acuerdo con el problema planteado, se realiza una recolección, selección, análisis y presentación de la información de los últimos 15 años en torno a la lectura en el territorio nacional del país de América Latina. En primera instancia se indagará sobre lo dicho acerca de los procesos de formación de la lectura y de esta forma delimitar el campo de conocimiento. Teniendo delimitado el campo, se tendrá en cuenta las siguientes fases de construcción de la investigación documental según Consuelo Hoyos. La fase preparatoria, la cual tiene como objetivo observar el sustento teórico para la comprensión de la lectura desde la enseñanza. La didáctica y las investigaciones realizadas en estas temáticas de la lectura. La otra fase, la fase descriptiva, se realiza un corpus documental que se fundamenta en la recopilación de información en donde se elaboran unas fichas descriptivas que nos pueden ser útiles para el posterior análisis, en donde nos centramos en la lectura y dentro de la lectura está inmerso el tema de enseñanza, estrategias y didáctica de la lectura. La información de estos documentos para nuestra investigación se tomó de fuentes de datos como tesis de maestría, artículos científicos que respondieron a los siguientes criterios: fuente documental, identificación, base de datos, autor, filiación, país, título, año, tipología, resumen, palabras clave, problema de investigación, metodología y bibliografía. Respondiendo a la búsqueda en la base de datos como Redalic, que es un proyecto académico para la difusión de la actividad científica editorial que se produce sobre Iberoamérica y España. También Dialnet, que es un portal de información multidisciplinar para la difusión de las revistas españolas. Repositorios universitarios, que son espacios, accesos abiertos a las universidades en los cuales se administran, preservan y difunden la producción académica de las universidades, lo que han realizado, lo que se ha investigado, los artículos que han incluido, los capítulos de libros, tesis, trabajos, entre otros. Los antecedentes para nuestra investigación se hicieron a nivel de España, Honduras, Chile, Venezuela, Cuba y Colombia. En el diálogo con estas regiones sobre los procesos de formación de la lectura desde la enseñanza y la estrategia didáctica, se trabajaron con secciones como la lingüística, la psicolingüística y la sociocultural en los últimos 15 años. ¿Qué se ha venido investigando sobre la lectura y cómo se ha incrementado el interés para evolucionar en estos procesos? Por lo tanto, las investigaciones que se relacionan en la enseñanza, la didáctica y las estrategias de lectura en educación básica, media y educación superior son trabajos que indagan acerca de las prácticas docentes y estrategias de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes. Desde pruebas de recolección de datos e interpretación de los resultados de evaluación. Dentro de este grupo se encuentran las investigaciones realizadas en diferentes modalidades: enfoque cualitativo, cuasi experimental, correlacional, cual y cuantitativo, descriptiva, acción participativa, instrucción explícita. En el análisis realizado se puede concluir que las estrategias metacognitivas que utilizan los docentes deben entender que la comprensión de textos se da desde el sentido cognitivo y que puede evaluar desde la información que el sujeto ha leído. En lo referente a la metacomprensión, el lector es consciente del proceso que ha tenido en la lectura del texto, porque dice, según Brown, 1980, que el contenido de un texto sería un ejemplo de comprensión lectora y entender que uno ha hecho eso es un ejemplo de metacomprensión. Además de ello, es el conocer acerca de las estrategias que se tienen y el tener el control sobre ellas. La conciencia de regulación metacognitiva se refiere a la capacidad que tienen las personas para planificar estrategias y formar acercamiento a los textos que facilitan la comprensión y la capacidad de supervisar y autoevaluar el nivel de la lectura, que puedan emprender, continuar y terminar acciones que le permitan mejorar dicha comprensión. En otra investigación se evidenció que los docentes no utilizan las estrategias adecuadas que se encuentran inmersas en cada una de las habilidades y son pertinentes para cada fase de comprensión de un texto, siendo la metacognición una herramienta que puede ser asertiva
en la enseñanza de la comprensión de un texto para cualquier asignatura. De esta manera le permitirá al docente ser estratégico en sus procesos, muy seguramente los transmitirá a sus estudiantes con el fin de que obtengan conocimientos estructurados. Uno de los autores más mencionados en las investigaciones es Daniel Cassani, que plantea 3 concepciones sobre la lectura: la lingüística, la psicolingüística y la sociocultural. La lingüística propone que el significado que se encuentra en el texto, así que leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de palabras anteriores o posteriores. El contenido surge de la suma de significados de todos los vocablos de las oraciones. La concepción psicolingüística plantea que el significado no está solo en el texto, sino también en la mente del lector, de tal manera que leer no solo exige conocer unas unidades o decodificar, sino también requieren desarrollar habilidades cognitivas implicadas en un acto de comprender, aportarle al conocimiento y hacer inferencias, formular hipótesis, saber reformular. Y finalmente la concepción sociocultural plantea que leer no es solo un proceso psicobiológico realizado con unas unidades lingüísticas y capacidades cognitivas, sino que también es una práctica cultural insertada en una comunidad particular que posee una historia, una tradición, unos hábitos, unas prácticas comunicativas especiales. De forma que leer hace necesario recurrir a aspectos cognitivos, pero también a todo el conocimiento sociocultural para poder comprender un texto. Existe en la actualidad una gran preocupación por la poca o casi nula comprensión en el ámbito de la lectura. Esto lo evidencian los resultados que se han obtenido en las diferentes pruebas estandarizadas que miden, entre otros aspectos, el nivel de interpretación, argumentación y proposición en lo concerniente a la lectura, las cuales se encargan de medir el desarrollo en la asimilación que posee el estudiante. Ante tal situación, no son pocos los análisis, las discusiones, los debates y las propuestas que se han generado. Diferentes teóricos han planteado a través de sus investigaciones sobre el tema algunas estrategias que pretenden realizar un estudio y generar soluciones a esta realidad en la cual nos encontramos inmersos. En las diferentes propuestas encontramos una serie de prácticas didácticas que se aplican en el marco de nuestra investigación. Una de las más relevantes la trabaja la problemática de cómo realizar e interpretar una estrategia que aplique el ejercicio lector en niños que empiezan a interactuar con el idioma, en donde cada estudiante participa de una manera activa, guiado por un texto que la investigadora en cuestión plantea, teniendo como parámetro la no evaluación estandarizada y cuantificable de la misma. Se dio la instrucción de seguir en orden y secuencia determinada con el fin de observar qué imprecisiones poseen los estudiantes en el momento de solucionar la actividad. La conclusión a la cual se llegó fue la importancia de crear herramientas que ayuden significativamente a los estudiantes en su proceso de lectura y comprensión de la misma mediante la escala de conciencia lectora. Es de vital importancia que el estudiante, a partir de la lectura guiada, vaya creando un dominio de la misma. Esto en aras de posibilitar una buena comprensión e interpretación. Otra de las investigaciones relevantes propone y desarrolla de manera lúdica la construcción de resúmenes, formulación de preguntas y la supervisión de la comprensión en el aspecto de la lectura. Para ello se emplearon como materiales un cuadernillo entregado a los alumnos al principio de cada sección y el libro de Ciencias Sociales La Rueda, del que se fueron seleccionando los distintos textos. En el entrenamiento podemos diferenciar 2 fases. En la primera se lee ante el grupo la información sobre cada estrategia presentada en el cuadernillo. Se discute su utilidad y forma de aplicación y se resuelven las posibles dudas. Luego se aplica a algunos textos seleccionados del libro de sociales. Una vez comprendida se inicia el mismo proceso con la siguiente.
Cuando ya se ha explicado la nueva estrategia, se pone en práctica primero sola y luego juntamente con las aprendidas anteriormente, llegando a la conclusión de que se clasificó el concepto de lectura. Aprender a partir de un texto. Y se elaboró el objetivo final de la comprensión, elaboración de la representación mental. De igual manera, se abordó el uso de contrarios como método didáctico para la comprensión de los primeros conceptos por parte de los niños. Esta investigación es muy importante, ya que plantea el trabajo con conceptos contrarios, los cuales amplían el léxico de los niños. Se basa en los resultados de la investigación fundamental para lograr un propósito determinado. Retoma métodos y procedimientos ya conocidos, sin importar si se obtienen o no resultados nuevos y originales, ya que al investigador le interesa son las aplicaciones prácticas. Es también importante resaltar la significatividad que posee el hecho de potenciar en el niño todas aquellas situaciones que lo lleven a despertar interés por la lectura. Tales planes de acción buscan despertar, cimentar, desarrollar actitudes favorables hacia la lectura, introducir a los niños, adolescentes y adultos a una mayor familiaridad y a una mayor naturalidad en el acercamiento a los textos escritos. Es transmitir pasiones, curiosidades, es ofrecerles la idea de que entre toda la literatura disponible, entre todo el acervo escrito, habrá alguna obra que sabrá decirles a ellos en particular. Es proponer al lector múltiples ocasiones de encuentros y de hallazgos, de manera que el lector esté en condiciones de crear nuevos escenarios, porque ya ha aprendido la dinámica de lo que le rodea. Uno de los principales aspectos por los cuales se muestra apatía o desinterés por la lectura tiene que ver con el hecho de que la lectura pareciera no responder a las diferentes situaciones y vivencias que poseen las personas, lo cual desvirtúa completamente el objetivo de la misma, el cual es el de comunicar. Para combatir la apatía se nos propone darle significatividad a aquello que se lee, conformar un cuerpo de patrones didácticos que puedan aplicarse de forma efectiva al momento de ejecutar una estrategia de lectura. Estos van orientados en diversas direcciones: los de orden contextual, referentes al entorno académico, rol del docente, relaciones interpersonales de los estudiantes, ambiente familiar. La estrategia por sí sola no genera de ninguna manera un gusto o un interés. Es labor del docente transmitir el interés, el gusto por la lectura a través de la conexión con la realidad, para que ésta adquiera una significatividad. También se aborda la realidad del docente y cómo éste, al ser transmisor de conocimientos, se ve muchas veces limitado por la falta de herramientas que le permitan de una manera óptima transmitir aquello que quiere dar a conocer. Y es precisamente en este quehacer donde se puede dar un real sentido a la labor del maestro, ya que al convertirse él mismo en objeto de su reflexión, sujeto-objeto, evidencia los problemas vividos al interior del aula y puede proponer rutas de acción que llevan a superar las eventualidades que puedan surgir en este proceso. ¿Cómo formular posibles soluciones a partir de propuestas de trabajo que transformen las prácticas en pro de una mejor formación de los discentes en lo que a la lectura respecta? En torno a la aplicación de fábulas y mitos para lograr una mejor comprensión de la lectura. A partir de la lectura comparada se analiza una de las partes de la fábula, observando la importancia de la enseñanza que deja la misma. Se estaría dando la posibilidad no sólo de analizar la parte mitológica que pueda tener, además de comprender el sentido histórico, se genera el ejercicio de la reflexión moral, lo cual permite una mayor cercanía y diálogo con el texto, a sabiendas de que una lectura comparada de las fábulas mitológicas de Samaniego nos llevaría a analizar no solo el contenido mítico
de cada una de ellas, sino también la forma misma de la fábula en que tal enunciado se inscribe. Conclusión. Esta revisión documental establece tendencias y resultados de este proceso, teniendo en cuenta las investigaciones de los últimos 15 años, en donde se expone que la enseñanza de la lectura se está dando desde diferentes concepciones, que cada docente tiene frente a esta y aún es vista como una de las habilidades que se debe desarrollar en el estudiante, desde el área del lenguaje, siendo ajena o de poca relevancia para las demás áreas. Finalmente, la presente revisión documental permite contemplar que las estrategias de lectura en un aspecto permanente que puede dar cuenta del proceso de las prácticas pedagógicas y se debe promover investigaciones, las enseñanzas, didácticas y estrategias que se practican en las aulas de clase en la formación de lectura en educación básica en los últimos 15 años. Desde esta perspectiva, reflexionar y generar otras formas de apropiar la lectura en los estudiantes en Colombia, mostrando avances en la comprensión desde el análisis de las pruebas de estado.